Hola, mi nombre es Sandy Almendares y les voy a hablar sobre el cuento El corazón delator del autor Edgar Allan Poe. Este cuento tiene como personajes principales al asesino y al anciano, y como personajes secundarios a los tres policías y al vecino. El asesino, sin duda, una persona con problemas psicológicos. Este también es el narrador de la historia. Esta historia comienza con él contando cómo él planificó matar al anciano. El anciano era una persona buena, puesto que él menciona que nunca le había hecho nada, ni siquiera lo había insultado, y que el asesino lo amaba mucho. Pero el anciano tenía algo peculiar, algo que al asesino le irritaba, y esto era su ojo, puesto que el anciano tenía un ojo que era azul pálido, similar al de un cuervo, según el narrador. El ojo del anciano le causaba repulsión. Es por eso que él decidió matarlo para así dejar de ver ese ojo. Por 7 noches él estuvo yendo al dormitorio del anciano a las 12 de la noche para ver si podía cometer su delito. El anciano estaba profundamente dormido durante esas noches, pero al asesino no lo quiso matar. El asesino no lo quiso matar porque le tenía compasión y el causante de su odio, él no lo veía, pues el anciano estaba profundamente dormido y sus ojos estaban cerrados. Pero en la octava noche, el asesino, al abrir la puerta, él siempre abría la puerta sigilosamente, pero esa noche hizo un ruido y el anciano se despertó, hizo movimientos y como, como despertándose. El asesino esperó durante una hora para ver si el anciano se dormía, pero al pasar esta hora el anciano se, se sentó sobre su cama y preguntó si había alguien ahí, e incluso en su afán de calmarse, de tranquilizarse, pensó que quizás eran las ratas o quizás era solo el viento que hacía esos ruidos. El asesino escuchaba algo muy fuerte, un sonido como las agujas de un reloj que se aceleraba y se aceleraba, y este era el corazón del anciano. El corazón del anciano que se aceleraba por el miedo. El asesino abrió la puerta sigilosamente y alumbró con su linterna. La luz de la linterna dio fijamente en el ojo del anciano, lo que hizo que el asesino tuviera tanto enojo que corrió hacia el anciano, eh, gritó, y el anciano también gritó una vez y el asesino lo tiró de la cama. Al mirarlo en el suelo, el asesino colocó su mano sobre el pecho del anciano para ver si éste estaba vivo, pero su corazón había dejado de latir. El asesino se dispuso a ocultar su delito. Entonces él descuartizó el cuerpo del anciano. Primero empezó por su cabeza, luego por sus brazos y por último por sus piernas. Desclavó unas tablas del suelo del dormitorio y ahí colocó los restos del anciano. Cuenta que él se reía malévolamente por lo que había hecho, pues alguien que no estaba acuerdo no podía hacer y planificar una muerte así, puesto que él no había dejado ni una seña del asesinato. A la mañana siguiente llegaron 3 policías a la casa para averiguar qué había pasado, puesto que recibieron una llamada a las oficinas de un vecino que decía que había escuchado un grito aterrorizante durante la noche. El asesino les abrió tranquilamente las puertas del hogar, pues él decía que no tenía nada que temer. Los hizo pasar, les mostró la casa
para que ellos inspeccionaran. Los llevó al dormitorio y es ahí donde el asesino los invitó a sentarse y él también se sentó y se sentó justamente debajo del cuerpo del anciano. Perdón, él se sentó donde estaban en las partes del cuerpo del anciano, él se sentó encima de esas tablas. Los policías platicaban amenamente, estaban platicando sobre cosas familiares. Pasado un tiempo, el asesino comenzó a sentir dolor de cabeza. Él ya quería que los policías se marcharan. Y el asesino empezó a escuchar algo muy fuerte. Era un sonido muy fuerte, como los latidos de un corazón, lo que lo ponía nervioso. Y cada vez escuchaba cada vez más y más fuerte este sonido, a lo que él platicaba con los policías, aumentaba su voz, el tono de su voz para así poder calmar ese sonido, pero no lo podía hacer. Cada vez era mucho más fuerte y escuchaba las risas de los policías, escuchaba cómo hablaban, pero el sonido era mucho más fuerte, a lo que él grita y les dice: ya paren, dejen de fingir, yo lo hice, yo lo maté, aquí está, justamente debajo de mí, levanten esas tablas, ahí está el cuerpo. Y así finaliza la historia. Esta historia me pareció muy interesante y no mucho, con mucho terror, no sentí muy terrorífica, pero sí muy impactante, pues él decía que no era un loco, que simplemente era nervioso y que el anciano no se merecía la muerte, pero su ojo, él ya no quería ver el ojo del anciano. Esto demuestra que sí estaba psicológicamente mal, era una persona con problemas psicológicos. Y lo que me impacta de esta historia es que fuera de la ficción es algo que pasa en la vida real. Así como el asesino, creo que se llama Dahmer, eh, que era un asesino serial. Hay muchas personas con problemas psicológicos que matan a personas por, por cualquier cosa, no porque les hayan hecho daño ni nada por el estilo, sino por cosas que nadie entendería o simplemente por diversión, sin importar el dolor y el sufrimiento de los familiares, sin importar el dolor y el sufrimiento de cada una de las personas que son sus víctimas. Y pienso que sin duda la salud mental es algo que debe ser tratada, es algo que debe de ser analizado, que cada país, cada gobierno debe de estar más pendiente en estos casos para así evitar tragedias. Sin más, espero les haya gustado la historia. Adiós.